Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Estaba curado y veía todo con claridad. El relato de la curación del ciego de Betsaida, exclusivo de San Marcos, tiene varias semejanzas con el realizado por Jesús en favor del sordomudo de la Decápolis, del cual nos habla este mismo Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Pero en este único caso la sanación es gradual y no instantánea. Solamente después de la segunda imposición de manos, el que antes era ciego ve todo con claridad. Finalmente, Jesús le recomienda el habitual silencio. En este gesto tan peculiar, las comunidades apostólicas descubrieron un rasgo litúrgico sacramental, reflejado luego en el progresivo itinerario de la iniciación cristiana de los catecúmenos. Jesús le pregunta: ¿ves algo? El hombre miró y veía todo con claridad. A veces queremos ver más allá de nuestras posibilidades. Otras veces queremos que nuestra mirada sea más nítida que la de todos los demás. En ocasiones necesitamos que alguien nos guíe porque nuestra ceguera se ha agudizado. Queremos ver, lo intentamos, pero no logramos ver o comprender lo que nos habla de Dios. Por ello, necesitamos recrear nuestra mirada. Jean-Paul Sartre, filósofo francés, en su Metafísica decía que el infierno es la mirada del otro. Puede que así veamos las consideraciones y la convivencia con el hermano. Por eso necesitamos recrear nuestra mirada sobre el rostro para que no suponga un infierno. Pero todo esto indica que muchas veces hacemos depender nuestra visión sobre el otro y sobre Dios de las opiniones de los demás. Le damos demasiado peso a lo que piensen de nosotros. Deberíamos, si es el caso, preguntarnos por qué la experiencia que tengo de Dios y de mí mismo no tiene mayor peso. Que las palabras que pueda decirme de Dios y de mí mismo no sean una liberación. Encontramos en este Evangelio de Marcos otros aspectos del ciego de Betsaida. Querían que Jesús lo tocase para curarlo. Jesús lo saca de la aldea, le unta barro con saliva, le impone las manos y le pregunta si ve algo. Parece un camino progresivo. Primero lo saca de la aldea, del lugar de sus costumbres, del lugar que le impide ver y comprender. Como segundo paso, unta su saliva con barro, queriendo hacer un acto de recreación. Barro y aliento de Dios mezclados con la imposición de manos, que es lo característico para recibir el Espíritu, que es quien actúa en Jesucristo, y que por medio de él el ciego es curado. Tras la pregunta de Jesús al ciego: ¿ves algo?, el ciego ve una realidad ilusoria y deformada. Veo hombres que parecen árboles, pero caminan. El ciego aún no conoce lo que es ser hombre, ni distingue la realidad humana con otras dimensiones de la naturaleza. Jesús repite el gesto y entonces el ciego ve con toda claridad. Hay un dato que llama la atención y es que Jesús le indica al ciego que permanezca fuera de la aldea. Una vez realizado el acto de recreación, de curación, de liberación, parece absurdo volver atrás, al lugar del pasado, a las conductas y pensamientos que ofuscaron la mirada de aquel hombre. Lo mismo a ti y a mí nos pasa. Nos confesamos,
antes hemos sido bautizados, perdemos la gracia por nuestra conducta que desdice la gracia de Dios y necesitamos el sacramento de la reconciliación, pero debemos evitar no volver atrás al pecado, al mismo pecado. En nuestro camino los prejuicios, las conductas y las ideas embotan nuestra visión de la realidad. Percibimos, pero no acertamos a situarnos cara al hombre, cara a uno mismo y cara a Dios. Pidamos para que el Señor nos libere de ellos y recree nuestra mirada cambiando nuestro corazón. En este encuentro se ve cómo Jesús saca al ciego de su entorno, hemos dicho, y de sus circunstancias. Hay que alejarse siempre si se quiere ver la montaña. Para ver el cuadro hay que salirse de él. Del trabajo que nos estrecha hay que salirse también. El ciego es ciego de otros ojos. Jesús apunta a la ceguera interna. Alude a otro modo de ver. Este hombre del Evangelio está cegado. Todos los días pasan desengaños sobre nosotros que nos producen la misma ceguera. El polvo del camino siempre nos impide ver. El primer gesto de Jesús es sacarle del sitio en donde está. No se puede leer un libro si no nos metemos en él. No podemos ver la vida si no tomamos distancias. Por eso Jesús, como buen pedagogo, nos enseña siempre desde la sencillez y toma al ciego y le dice: vámonos al campo, te llevo fuera de la ciudad, de la aldea, de aquello que te ha cegado, que te impide ver con claridad. Dentro de ella estamos todos ciegos con nuestra debilidad, con nuestra febril movilidad diaria. Por eso el silencio es una ayuda para nosotros y para nuestra curación. Salir del sitio es buena cosa. Jesús lo toma, lo toca, ayuda a tomar contacto con lo que hay, enseña a tocar lo que hay aquí y ahora. Lo toca y reduce el contacto con el pasado, con la aldea. Este camino de salir de lo que nos ciega está a nuestro alcance. Tomar contacto con la naturaleza es una buena manera de sosegar y ordenar la razón. Se puede salir de nuestra ceguera tomando contacto con el mar, el amanecer, el río, un árbol, la puesta del sol, el agua, la hierba. Eso es lo que hace Jesús con el ciego. Lo lleva a otro camino para ordenar el interior. Es hacer caso de lo que experimenta nuestra interioridad. Cuando hay silencio se pueden escuchar llamadas reales y ver las cosas y las personas tal cual son. Si hay una llamada en el corazón, no discutamos con ella. Es Dios quien te llama y te pide algo. No tengas miedo. A veces encontrar la visión nos lleva a despedirnos de la aldea para siempre. No vuelvas a la aldea, es una buena cosa. Cuidado con volver a las andadas que te nublan y te ciegan, a tu pecado, a tu forma habitual de actuar que nos aparta del camino de Dios. Vivir es despedirse siempre de las cosas. No se puede volver a la luz y seguir en la aldea del ruido, del afán, del gentío, de la oscuridad. El silencio es pura despedida. Las manos en el silencio hay que agitarlas diciendo adiós a tantas cosas. No se puede encontrar la vida sin decir adiós a nuestra vida. Eterno adiós. La vida es pura mudanza. El río dice adiós. El agua se siente atraída por el océano que la llama. Uno se despide de todo o se le quiebra el sentido del vivir. Se dice que nadie se baña 2 veces en el mismo río. No nos podemos bañar en la añoranza. Jesús nos toca, nos lleva aparte al silencio y allí nos ilumina para repetirnos: no vuelvas a la aldea. No vuelvas a tu pasado, a lo que te aparta de Dios. Y es que la vida está repleta de separaciones. Vivir es eso. Nos vamos de nuestros amores y eso es maravilloso. Eso es vivir. Porque vivir sabiendo decir adiós
es comprender la vida, sin afán de encajonar la vida con nuestra razón. La vida sería festiva y no nos ahogaría. Los adioses vividos nos conducen a la plenitud. Son caminos que nos llevan a otros encuentros más plenos y necesarios para nuestro crecimiento. Despedirse no debe costar tanto porque es la puerta abierta a otros mundos que nos esperan. El miedo es una huella de tu pie en el pasado. Para estar a salvo tienes que estar en tu sitio justo y vivir solo el presente. El adiós al pasado con todo lo que conlleva es necesario para recuperarse. El agua no se detiene en ningún recodo. En ninguna ribera hermosa se asienta. Le espera otra ribera. Ella sabe que si se detiene, se contamina. El hombre que no sale de su aldea y no se mueve no podrá ser como el agua pura. No se deben pensar demasiado los pasos para darlos. Si piensas los pasos, estás perdido. Déjate llevar por la gracia de Dios. Ponlo en su presencia. Es como la danza, no se puede pensar. Es cuestión solo de mover el cuerpo dejándose llevar por el ritmo. Piensa en la presencia de Dios y pídele hacer su voluntad. Así es nuestra vida, un movimiento continuo, porque la soledad más triste y la peor es la de aferrarse al pasado, a rencores, a problemas, a cicatrices y vivir siempre en el mismo lugar. Por otra parte, en el relato de Marcos vemos otro dato que ya antes hemos apuntado y que volvemos ahora a ocuparnos de él. Cuando Jesús toca al ciego, toma en cuenta el cuerpo de este hombre, lo toca. Él sabe que el cuerpo es el cauce de nuestra emoción y que lleva en él todo impreso. La vida se escribe también en nuestro cuerpo y en él se aloja nuestra propia historia. Es necesario que el cuerpo esté bien. Atender al sueño, a la comida, al descanso, es imprescindible para tu salud. El cuerpo avisa claramente cuando lo avasallamos con nuestra violencia y con su dolor nos dice: no huelgues tanto, no comas tanto, no fumes. Es importante cuidar el vehículo de nuestro corazón, el cuerpo. Esto nos lo dice San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso en el silencio se oye su aviso y toma contacto con nosotros, poniendo su voz en nuestro interior. El cuerpo nos instruye. Este modo de estar no es bueno. Cambia. El mejor médico es uno mismo. No busques recetas exteriores para tu salud. Cambia tu vida en lo que hay de perjudicial y mejorarás. Es necesario recobrar la vista para descubrir lo que hay a nuestro alrededor. Y luego hay que escuchar a Jesús que nos dice: vete a tu casa. La casa es un símbolo, una evocación del mundo interior. Te manda, como al ciego, a tu ser profundo. Le sugiere, como a ti, un mundo interior que tienes que habitar a partir de ahora. La casa está en orden a esa función, a esa necesidad. Nuestra oración debe ser generosa. Nos encontramos con una nueva curación realizada por Jesús, un signo más de su unión con el Padre y de la misericordia que su corazón derrama sobre el que sufre. En este caso, el poder de Dios se nos manifiesta en la figura de un ciego. De su encuentro con Cristo saldrá sanado y seguramente fortalecido en su fe. Ha sido un encuentro personal, íntimo. Jesús se lo llevó aparte y a partir de ese momento el ciego es un hombre nuevo. El ciego no vino solo. Se lo trajeron pidiendo que lo tocase. Alguien intercedió por él, alguien que conocía la fama de Jesús y que confiaba en que podría ayudarle. Jesús sigue haciendo estos milagros y curaciones en su iglesia. Tal vez aquel hombre no sabía quién era el maestro, pero hubo quien se preocupó en presentárselo, en hablarle de él,
con el convencimiento de que su vida iba a cambiar para bien. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene presentar a Cristo a los demás? Tú que eres catequista, tú que eres agente de pastoral, tú que eres ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y sobre todo tú que eres sacerdote o diácono. Puede que no seamos conscientes de que nuestra amistad con Él puede hacer mucho bien a los que nos rodean. Sería muy egoísta por nuestra parte guardarnos para nosotros el tesoro de nuestro corazón, la fortuna de nuestra fe, el sabernos hijos de Dios y no compartirlo. Nuestra oración no debe ser solo para nosotros, debe ser para todos. La generosidad del ser humano se basa en no quedarnos para nosotros mismos los bienes que recibimos, y el bien más preciado es Cristo Jesús. Ponte siempre en las manos de Dios. Noé fue un hombre de fe, y concluimos esta reflexión con la primera lectura tomada de la liturgia de la palabra de hoy, del Génesis. Dios le anuncia los terribles acontecimientos que van a ocurrir y él, sin dudarlo, se pone a trabajar para cumplir los planes del Señor. Los que le rodeaban le tuvieron que tener por loco. Así lo consideraron. Construir una nave donde no llegaba el mar. Qué ironía, pensaron. Pero Noé hizo lo que se le pedía y puso a salvo a los suyos y a los animales de la tierra, confiando plenamente en la palabra recibida, en la palabra de Dios. ¿Confías en la palabra de Dios? Muchas veces Dios nos pide cosas que no entendemos. En nuestro camino van apareciendo situaciones inesperadas que nos parecen absurdas y pensamos que nosotros solo somos capaces de salir adelante. Gran error por nuestra parte. Sin Él no somos nada. Noé confió seguramente sin entender porque su fe era grande. Tras el diluvio comprobó que todo volvía a la vida al ver la rama de olivo y lo primero que hizo fue dar gracias a Dios mediante sacrificios y oraciones. Y el Señor le hace la promesa de no volver a destruir el mundo. Noé confió, obró y recibió la recompensa de la alianza del Señor. Así nosotros, a ejemplo de Él, debemos confiar siempre en lo que Dios nos pida en cada momento sin dudarlo, por absurdo que nos parezca, teniendo la certeza de que será para nuestro bien y el del reino. Para eso debemos acrecentar nuestra fe día a día mediante la oración y la meditación de la palabra, mediante la comunión del pan eucarístico. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.